Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias le damos a Dios una vez más porque Él es bueno. Me goza de que con qué disposición estás ahí, ¿verdad? Escuchando, esperando y escuchando esta palabra que Dios nos va a dar. Déjame decirte que la palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos de los huesos, las coyunturas y los tuétanos de los huesos y las coyunturas, y decirme los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra que Jesús mismo lo dijo. Escudriñad las escrituras porque en ellas encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú no has dispuesto a escudriñar esta palabra, no sabes de lo que te estás perdiendo. Porque esta palabra es medicina a todos nuestros huesos. Esta palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Esta palabra es la que nos ayuda a continuar en sus promesas fieles y verdaderas del Señor. Jesús mismo dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Si lográramos a entender esto que les estoy compartiendo, sería glorioso, maravilloso. Yo creo que esta palabra está para reconstruirnos, para instruirnos, para enseñarnos, para aconsejarnos, para poder caminar en esta vida. Porque en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero confiad en mí, dice su palabra, y Jesús hablando. Pero confiad en mí, por cuanto yo vencí, vosotros también venceréis. Agárrate de esta palabra, de esta promesa. No os dejaré huérfanos, dijo Jesús. Me tengo que ir para que se cumpla la palabra de que les envío otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra no falla, esa promesa es viva y eficaz. Si lográramos entender, pero tú si estás ahí mirándome y has creído más en la tradición de los hombres, en los mandamientos de hombres, en lo que el hombre te dice, confías más en el hombre, pues te estás perdiendo de esta palabra de verdad. Esta palabra que nos edifica, esta palabra que nos fortalece. He escuchado por más de 40 años, he estado hablando con personas y las oigo que están habla, tanto varones como mujeres, y no les oigo en su boca una promesa de palabra. Y yo le digo, agárrate de las promesas de la palabra. Si el Señor te ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Si el Señor te ha dicho, no temas que yo estoy contigo, créele al Señor. Porque es verdad, hermana, pero no lo veo. Tengo que acercarme a un objeto para poder creer. Pues esa no es la fe que le agrada a Dios. La fe que le agrada a Dios es que le creamos a esta palabra. Esa es la palabra de fe que te edifica, que te enseña. Ahí en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, únicamente en el nombre de Jesucristo. Si hemos creído en ese sacrificio que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, ese sacrificio, muerte, derramamiento de sangre y al poder de la resurrección al tercer día lo resucitó Dios, el Padre, para que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él. Me goza, porque mientras yo escuchaba una hermana hablando, quejándose o lamentándose o sintiéndose como, ay, que digan, pobrecita de él, pobrecita de ella, no lo sé. Pero mientras yo, y en un momento que el Espíritu Santo me dio la oportunidad
Dios a través del Espíritu Santo, yo me empecé a compartir. Y ahorita vamos a leer ahí en el libro de Marcos capítulo 7. Pero mira, empecé a compartir. Le dice, recuérdate, hermana, cuando el pueblo de Israel, recuérdate, pueblo, les va a traer a memoria el Señor a través de la Escritura. Si tú has leído la palabra, te vas a identificar. Si no has leído la palabra, pues lo siento por ti. Así que Dios te dé hambre y sed de justicia por esta palabra. En el nombre de Jesucristo recibe esta palabra. No estoy enojada, estoy tan contenta. Mientras el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, dice la palabra que mientras estaba Egipto en tinieblas, ellos estaban en Gosén. Gosén era una ciudad de la parte de arriba de Egipto. Había luz. Ese es el Dios que yo sirvo. Ese es el Dios que tú sirves. Ese es el Dios que yo comparto y predico. Ese es el Dios que tú estás conociendo, queriendo conocer. Enamórate de esta palabra, porque yo no sé si en el futuro la irán a quitar. Yo no sé. Dios lo sabe. Pero una cosa sí les voy a decir, que me gocé cuando en esto yo le compartía a la hermana y le decía, hermana, si tú no tienes nada que comer, recuerda a Elías. Dios le usó un cuervo y le llevaba pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Dios nunca nos va a dejar mientras estemos guardando y obedeciendo su palabra y guardando y obedeciendo sus mandamientos y sus estatutos. Y en uno de el principal y primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Estás amándole a Dios? A este Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ello hay. Este es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si tú miras la historia de estos varones, cómo Dios fue fiel manteniendo su palabra. Y cuando cometían errores, Dios se enojaba y se llenaba de ira y les daba su disciplina y les hablaba. Y aquí el pueblo, yo digo, ay, Padre, qué maravilloso cómo te manifestaste siempre, con brazo fuerte y mano extendida. Con gran amor con que nos amó el Señor. Con gran amor, porque lo demostró. Amor eterno con que nos amó, lo demostró en la cruz del Calvario. Y muchos ahora que viene este día conmemorable o recordar o qué sé yo, porque recuerda el mundo entero, lo hacen de pachanga, lo hacen de tomar y baile y todo esto, y todo tan muy lejos de lo que realmente Dios quiere. Dios quiere a un corazón contrito y humillado. Dios quiere a un pueblo de rodillas clamándole a Él. Dios quiere, se agrada de este. No, dirás tú, ay, hermana, es que a Dios no le vamos a servir por sacrificio. No es un sacrificio. Recuérdate de las 5 vírgenes, de las 10 vírgenes, digamos, porque dice la palabra que eran 10, pero 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿En cuál nivel estás tú? ¿En cuál lugar estás tú? ¿O en cuál lugar estoy yo? En las 5 prudentes se mantenían con el aceite y sus lámparas encendidas y traían extra. ¿Por qué? Porque recordaban las promesas de esta palabra. Esto es el estar preparados con algo extra, recordando estas promesas. Recordando de lodazal, de donde te sacó Dios, me sacó Dios y nos trajo acá a este camino glorioso. Así que tenemos que estar preparados, iglesia, como las 5 vírgenes prudentes. Llegó el esposo y entraron, las que estaban preparadas entraron, y las otras 5 insensatas que perdían su tiempo en las cosas vanas, en las cosas que no edifican. Ay, hermana, yo estoy adicta a esto y al otro, estos vicios. Pues renuncia y el Señor quiere ayudarte. Tú dices, yo renuncio a mi vida de vicio, de cualquier índole. El Señor está dispuesto a ayudarte a renunciar y a caminar una nueva vida. Una vida de valor aquí en la tierra. Es corta nuestra vida. Es corta, del nacimiento a la muerte es corto. ¿Por qué no aprovechar una vida de paz, de amor, de
de misericordia para con el prójimo. Porque déjame decirte que el primer mandamiento es este, pero dice el segundo es semejante, que es igual, amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que tenemos que amar al prójimo aún aunque sea nuestro enemigo, porque Jesús lo dijo. Amad a vuestros enemigos. ¿Y tú no le hablas al hermano, a la hermana? ¿No les das una llamada, hermano? Aquí en el camino estamos luchando para llegar hasta lo final. Así que gloria a Dios, porque el Señor es el que nos lleva así de esta manera para hablarle a un corazón que está dispuesto. Y tú estás en aflicción con enfermedad física, recibe tu sanidad ahora. En el nombre de Jesucristo, tócate allí la llaga y será limpia por la sangre de Jesús. Y en su nombre, recibe tu milagro. ¿Crees en Dios? Bien puedes recibir tu milagro. No te he dicho que si creyeres, dijo Jesús, verás la gloria de Dios. Si vamos a la palabra, hubo muchos varones que tenían grande necesidad y que se acercaron a Jesús y encontraron su respuesta. Recibieron su milagro. Por cuanto a esta mujer aquí, esta mujer tirifonisa, dice, levantándose de ahí fue a región de Tiro y Sidón. Jesús, después de que les había dado una exhortación aquí en Marcos 7:14, después de que les había dado una fuerte exhortación, exhorta a Jesús para instruirnos, para mejor, para lo mejor. Y después de eso dice que levantándose de allí, se fue a Tiro y a Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque Jesús, creo que cuando caminaba, los milagros sucedían, porque Él era la luz, y la luz no puede prevalecer las tinieblas en la luz. Y dice que no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Oye, ¿qué quiere Dios de ti, de mí? Que le reconozcamos y que somos pecadores y que nos acerquemos a sus pies. Aquí dice su palabra, no lo digo yo. Porque esta mujer vino y dice que vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, era sirofenisa de nación, dice la palabra, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, mira lo que Jesús le dijo tiernamente: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero mira lo que Jesús sabía, lo que ella iba a responder. Respondiendo ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esta mujer se humilló, iglesia, pueblo de Dios. Dios te está pidiendo humillación a ti. Al corazón contrito y humillado, a mí también. Al corazón contrito y humillado no desprecia, oh Dios. Porque te ama, Dios. Porque te ama. Por eso dice aquí que entonces le dijo, por esta palabra ve. Cuando ella se humilló y le dijo, también de las migajas que caen de la mesa de los amos, los perrillos comen. Se consideró como un perrillo ella. Se humilló. Y Dios le agradó, a Dios le agradó esta actitud de ella. Y le dice, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en cama. La dejó libre aquello el espíritu que la atormentaba. ¿Cuántas veces tú estás luchando por ti misma? Buscando lugares erróneos, yendo aquí, yendo allá, en lugares donde en vez de ir a traer la solución, vienes con carga más demonios a tu casa. Ten cuidado, no pises esos lugares porque te estás acarreando maldición. Ven a la fuente de salvación. Ves con tu hijo, con tu hija, que están siendo atormentados de ataques epilépticos. Estos son espíritus atormentadores. Pero métete con Dios y el Señor te ayuda. Habla con Dios y el Señor quiere ayudarte. Pero mientras tanto,
no lo hacemos, pues entonces nosotros mismos nos defraudamos. Nosotros mismos defraudamos nuestra alma. Y mira lo que dice aquí, una exhortación fuerte que el Señor te manda. Dice en el tema, dice lo que contamina al hombre. Y yo me quedaba viendo donde dice él, llamándose a toda la multitud, como nos está hablando ahorita, a toda multitud que vaya a escuchar esta palabra. Dice, oídme todos y entender, oír y entender lo que él nos quiere decir. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Y cuando está diciendo eso, porque los alimentos, estaba hablando de los alimentos del diario, por eso con acción de gracias es santificado. ¿Y qué si hay? Ahora dicen que se ha soltado una bacteria, pues cuando comes los alimentos se te olvida dar gracias. Y cuando uno da gracias, Padre, por estos alimentos, dice la palabra que con acción de gracias son santificados. Pero a ti y a mí nos gana el hambre, con esta hambre que nos quiere devorar y que queremos devorar, y no damos gracias por esos alimentos que estamos tomando. Por eso dice que si comiéramos cosa mortífera no nos hará daño, pero tenemos que orar con acción de gracias al Padre, que Él santifica los alimentos. Entonces dice aquí, pero lo que sale de él, ten cuidado, pon cuidado. Lo que sale de la persona, de él, sea hombre, sea mujer, eso es lo que contamina al hombre. De lo que tú estás llenándote, si te llenas de la palabra, eso va a salir del corazón, la palabra. Pero si te llenas de cosas vanas, eso es terrible, porque es lo que le estás dando a tu corazón. Dice aquí, si alguno tiene oídos para oír, oiga, tiene que poner cuidado y atención. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos, cuando entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, sobre esta ilustración que les dio esta enseñanza. Y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Les dijo, ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale por la letrina. ¿No te das cuenta? Y no nos puede contaminar lo que entra, porque de los alimentos que tomamos con acción de gracias. Y dice, eso decía haciendo limpios todos los alimentos. Estaba hablando de los alimentos. No, mira, fíjate lo que dice. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, fíjate, Él conoce tu corazón y mi corazón. Aquí está hablando fuerte Jesús. Y está hablando aquí en el libro de Marcos capítulo 7, verso 21. Vamos a hablar en el 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y hay hombres perversos, hay mujeres perversas que nada más están con palabras deshonestas, nomás quieren guiri para contaminar. Pero dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos que Él los conoce. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y si tú quieres ser libre de alguno de estos microbios que te atormentan, ven a Jesús. Ven a Jesús, Él ya pagó el precio de tu pecado y de mi pecado en la cruz del Calvario. En San Juan 3:16 te recuerda la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él. Ven a Jesús con todos tus quebrantos. Ven a Jesús con un corazón arrepentido. Pídele perdón a Dios si te identificaste con uno de estos microbios
que contaminan al hombre y después contaminan a todas tus amistades y contaminan todo aquello que por donde vas, por donde pasas. Es horrible. Dice, todas estas maldades de dentro salen, de dentro salen y contaminan al hombre. El corazón carga el pecado. El corazón, el interior del hombre, la mujer que no ha venido a este arrepentimiento de corazón, eso lo carga el hombre. Pero si tú traes un corazón arrepentido, Dios te sana. Dios te sana de todas estas maldades para que seas de bendición con tu familia de cerca y lejos. Tu misma familia va a decir, mira, Roberto ya no es igual. Mira, María ya no es igual. ¿Te acuerdas de la que hablaba y andaba de esto y contaminando y haciendo? Era una adúltera, ya no es adúltera porque vino a los pies de Cristo. Mira, ¿te acuerdas de fulana? Era una prostituta, se vendía con los hombres, pero ya no es porque vino a los pies de Jesucristo. Porque el Señor Jesús a nadie desecha. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si todos estos microbios están al alcance de mi voz en las multitudes, esto contamina al hombre. Pero Jesús vino para sanarte, para librarte, para romper las cadenas, para librarte de donde estás cautivo en cualquiera de estos microbios que menciona aquí la palabra. Él quiere sacarte de allí, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pone tus pies sobre peña y endereza sus pasos. Luego pone cántico nuevo de alabanza en tu boca. Yo no era así, pero el Señor me cambió, dices tú. Yo no era así. Yo ahora me siento extraña. Conocí una mujer que Dios la sacó de la prostitución. Dice, hermana, fue tan terrible mi pecado en ese lugar donde yo estaba, de tal manera que mi cuñado me visitaba y también estaba ahí con mi cuñado porque me daba el dinero. Pero de allí me sacó Dios, me decía ella. De allí me sacó Dios y ahora camino en este camino. Y voy cuando miro a alguna de esta clase de personas en la calle, les hablo que Jesucristo me sacó de allí y que pueden salir de allí. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Él no vino a condenar al mundo, sino Él vino a la cruz del Calvario para salvarte y para salvarnos. A eso vino Jesús. Eso fue su trabajo, para salvar a la humanidad. El propósito de Dios en la humanidad era hermoso, pero por la desobediencia desde el principio, el pecado entró por un hombre y se contaminó la tierra. Pero vino un hombre a morir en la cruz. Vino un hombre a morir en la cruz para salvar al mundo. Y ese es Jesucristo. Déjame decirte, ven a Él. Ven a Él, ven a Él, ven a Él. Él quiere sanarte, Él quiere librarte. Ya no más adulterio, no más contamines ahí tu hogar, porque trae consecuencia el pecado. Cuando la persona hace estas contaminaciones de estos microbios, de paso se los está dando a su prole, a su familia, a sus hijos, a sus nietos, tataranietos. Y dices tú, yo muchas veces me he preguntado, hermana, ¿por qué están padeciendo mi familia todo esto? La consecuencia del pecado. El pecado, la desobediencia trae consecuencia y lo transmites a la familia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Como dijiste estando en la cruz. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Gracias, Padre, por esa palabra que dijiste. Consumado es estando en la cruz del Calvario. Había sido terminada la obra que el Padre en su sola potestad te había encomendado, mi Rey, mi amado. Muchas gracias por tu presencia. Gracias por esta palabra, porque ha sido rema en el corazón que tiene hambre y que quiere cambiar. Muchas gracias, Padre. Estuvo con ustedes su amiga,
su servidora hasta donde está a mi alcance. Estuvo su sierva del más altísimo Dios, María Teresa Romero, de quien soy y a quien sirvo. Bendiciones, pueblo de Dios. Reciban un abrazo a la distancia. Amén, amén, amén.